señales antes del arrebatamiento. Pues en estos últimos tiempos, pues mucha gente han entrado en dudar, ¿verdad? Acerca del arrebatamiento. Andan muchas doctrinas raras por ahí, que no habrá arrebatamiento. Otros dicen que el arrebatamiento va a ser en medio de la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que no habrá arrebatamiento. Y quiero ayudarle a ustedes, ¿verdad?, que se conectan y a dejar también este video. Libby Batista, Dios te bendiga, hija mía. Y dejar este video ahí instalado en mi canal de YouTube acerca de señales antes del arrebatamiento. Voy a estar hablando de este libro de mi autoría, El Arrebatamiento. Amén. Este libro Dios me permitió escribirlo en el año, creo que el año 2015 o 2016. En el 2015 salió la primera edición y en el 2016 salió la segunda edición de este libro. Aleluya. Santo tu nombre, Padre amado. Aleluya. María Arce, Dios te bendiga, hija mía, desde Bolivia, Sudamérica. Dios te bendiga, aleluya. Carmen Álvarez, Dios le bendiga, Carmen. Espero que Dios le haya dado un abrazo bien fuerte este fin de semana que pasó en su iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a iniciar. Los hermanos que vayan llegando, ¿verdad? Bueno, nos hallarán a nosotros ya con el tema un poquito adelantado. El primer punto que vamos a tratar, y dentro de este tema, señales antes del arrebatamiento, hay varios puntos más. Por ejemplo, quiero empezar. Señor, te doy gracias. Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Mira que esta semana, este inicio de semana, Señor amado, vamos a iniciar con este libro del arrebatamiento, esperando que sea usted poniendo la gracia, el favor, la ayuda, Señor amado, que sea usted que traiga el entendimiento, la sabiduría a cada hermano y ayudando a todos los hermanos a que se conecten para que puedan disfrutar de esta hermosa enseñanza. Algo que Dios me entregó hace ya unos 4 o 5 años atrás. Amén. Señales antes del arrebatamiento. Dios nunca hizo nada de repente. Amén. Dios siempre ha dado señales antes de ejecutar cualquier plan o cualquier propósito que Él tenga con una ciudad, un país, una familia, una iglesia, un matrimonio. Dios nunca hace nada de repente. Dios siempre da señales. Amén. Y vamos a tomar un ejemplo desde Génesis. Vamos a tomar el ejemplo desde el principio de la creación. En Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó Dios. ¿Se da cuenta? Dice que Dios habló de crear al hombre y a la mujer. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora bien, cuando Dios da la señal de que va a crear a una pareja, si usted lo puede revisar, Génesis 1:25 hasta el 28, ahí habla de la primera pareja. Pero si observamos bien, nos damos cuenta que Dios está dando una señal de lo que hay en el pensamiento, en su corazón, del plan que Él tiene para realizar. Porque como podemos ver, el hombre no fue creado en Génesis capítulo 1. Usted puede, revíselo bien. Génesis capítulo 1, verso 26, 27, verso 28, habla de que varón y hembra los creó Dios. Pero si usted revisa bien, detenidamente las escrituras, usted se puede dar cuenta que el hombre no fue creado en Génesis capítulo 1, donde aparece la creación del primer hombre. Es en Génesis
capítulo 2 y verso 7. Y dijo, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces podemos ver de que Dios había dado una señal. No se sabe cuánto tiempo pasó desde Génesis 1:26 hasta Génesis capítulo 2, verso 7. No se sabe. Porque un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años para el Señor es como un día. No se sabe cuántos años pasaron desde Génesis 1:26 a Génesis 2:7. Entonces, como si fuera poco, observe bien esta señal. Él dice en el capítulo 26 y 27 de Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27 de Génesis, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, varón y hembra los creó Dios. Pero nos damos cuenta que el hombre aparece en Génesis capítulo 2, verso 7, que Dios lo forma. En el verso 15 al 17 del capítulo 2 de Génesis, dice que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Pero ya el hombre tenía no se sabe cuántos años trabajando, labrando la tierra, enseñoreándose de las aves, de los peces del mar y de la bestia del campo. Dice que Dios lo puso en el huerto para que labrase la tierra y para que guardase, para que le diera mantenimiento a ese jardín hermoso del huerto del Edén. Entonces vemos que en Génesis capítulo 2 verso 18 no se sabe cuántos años han pasado. Ya ahí se hace como un análisis y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. ¿Usted ve? Y dice que Adán le puso nombre a todas las aves, a todos los peces, a todas las bestias. ¿Usted me va a decir a mí que eso lo hizo él en 1 año, o en 2 años, o en 3, o en 4, o en 5? Amado, eso le tomó, sabrá Dios cuántas décadas de trabajo diario a Adán para ponerle nombre a todos esos animales. Sin embargo, dice que no se halló ayuda idónea para él. O sea, que se revisó entre todos los animales a ver si aparecía un animal con el cual él pudiera ser una ayuda idónea para Adán. Entonces dice que Jehová Dios entró en el hombre un sueño profundo, ¿usted? Y que abrió su costado y de su costado sacó una costilla, y de esa costilla entonces Dios hizo a la mujer. La mujer aparece de Génesis 2:18 en adelante. Entonces Dios habló de una señal en Génesis 1:26 y 27. Porque le estoy explicando, porque voy a desarrollar el tema señales antes del arrebatamiento. Y Dios nunca ha hecho nada, ni hizo, ni hace, ni hará nada sin antes darle señales a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios de lo que Él va a hacer. Porque lo dice Amós capítulo 3, verso 7, lo dice claro: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Dice que no hará nada. Entonces Dios siempre da señales. Entonces, así también pasó en el diluvio de Noé. Dios le dio señal a esa generación de lo que iba a suceder, pero ellos no creyeron. Así nos ha dejado señales a nosotros de lo que va a suceder. Si nos sorprende, es porque nos descuidamos. Para entender mejor este tema, señales antes del arrebatamiento, permítame detallar los significados de la palabra señal y de la palabra arrebatamiento. El significado en el diccionario Strong, la palabra señal en el original hebreo se escribe una O y una T. En el castellano español significa en sentido de aparecer. Señal, literalmente o figurativamente, como bandera, monumento,
prodigio, evidencia, etc. Dar una señal o maravilla. Ese es el significado de la palabra señal. En el original griego se escribe semillón y significa en español indicación específica, ceremonial o sobrenatural de algo que va a suceder, un milagro, una sanidad. Con mis propias palabras, yo voy a explicar la palabra señal. Es algo así como una clave, un signo, una marca para identificar algo o a alguien en un tiempo determinado. ¿Te ves? La palabra arrebatamiento viene del original griego arrebatar, que quiere decir harpazo. Esta palabra harpazo significa apoderarse. Según el diccionario Tugi, se escribe harpazo y significa tomar por la fuerza, arrebatar, ratar rápidamente. ¿Te ves? Le explico con mis propias palabras. Arrebatar es tomar lo que es mío, rápidamente apoderarme por la fuerza de algo o de alguien. Eso es lo que está a punto de suceder con la iglesia de Jesucristo. Aquellos que se han guardado en santidad, aquellos que han guardado la palabra, aquellos que están esperando que suene la final trompeta. A esos Dios lo va a arrebatar de esta tierra. Para conocer mejor este evento, desarrollaremos todos los datos que Dios en su misericordia me ha permitido recopilar e investigar. También compartiré todas las revelaciones que Dios me ha entregado con respecto a este tema del arrebatamiento. En su misericordia infinita. Bien, hay profecías antiguas ya cumplidas, las que están cumpliéndose ahora y las que están para cumplirse conforme a la palabra de Dios. Jesús hizo una promesa. Hay un tema que voy a tocar más adelante. ¿Usted ve? Cosas que son imposibles para Dios. Un poquito controversial, ¿verdad? Porque dicen que nada es imposible para Dios. Pero yo le voy a hablar más adelante, no hoy, otro día, que sí hay cosas que son imposibles para Dios. Bien, Jesús prometió que viene a buscar la iglesia. En Juan 14, del 1 al 3, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para ustedes. Y si me fuere, yo prepararé el lugar. Y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, dice Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sí? Entonces, Jesús dice que viene a tomarse a sí mismo. Permítame explicarle un poquito de ese punto. Hay dos corrientes teológicas que podemos identificar en este término en que Jesús habla en Juan 14, verso 1 al 3, donde Jesús dice: y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está Jesús? Aparte de que está dentro de nosotros, está a la diestra del Padre en el tercer cielo, intercediendo por usted y por mí. Entonces él dice: y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Cuál es el destino profético donde la iglesia va a celebrar las bodas del Cordero?
yo le voy a ser honesto a usted. Si no hubiese arrebatamiento, si no hay arrebatamiento, tampoco hay salvación. Si no hay arrebatamiento, tampoco hay redención. Apréndase eso. Yo le voy a decir algo, mire, yo, hablándole de mí, yo me aparté del adulterio. Yo me aparté del robo, me aparté de la mentira. Vivo luchando contra mi propia carne, contra los deseos de los ojos, contra la vanagloria de la vida. Yo dejé mi empresa, que yo tenía camiones. Yo era un empresario, que me ganaba hasta $600 diarios en aquel tiempo. Y yo dejé todo eso para servirle a Jesús. ¿Usted cree que yo lo hago por tonto? No, Él me mandó a que lo dejara, pero es porque Él me salvó. Yo conozco a Jesús, yo sé quién es Él, yo conozco el Espíritu Santo, yo conozco esta bendita palabra que tengo aquí. Estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que se han levantado en este tiempo diciendo que no habrá arrebatamiento. Pero ¿de dónde sacan ese disparate? ¿De dónde sacan eso? Yo le voy a probar a ustedes que sí habrá un arrebatamiento. Aleluya. ¿Usted se cree que entonces es en balde que usted y yo nos hemos apartado de la contaminación de este mundo? Nos hemos separado del pecado para agradarlo a Él. Porque si yo voy a pasar por la gran tribulación como van a pasar los demás, entonces vamos a seguir cometiendo adulterio, vamos a seguir fornicando, vamos a seguir vendiendo droga, vamos a seguir atracando, vamos a seguir robando, porque entonces es igualito para todo el mundo. No, eso no es así. Dios hace diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el impío. Así que si usted está sirviéndole a un Cristo vivo y de poder, manténgase firme, esperando la promesa. Porque, mire, no le iba a hablar esto, pero le voy a dar un tópico. ¿Se ve? Quizás usted me diga a mí, pastor, nada es imposible para Dios, porque lo dice la Biblia, usted no lo dice. Mire, yo le voy a probar a usted, ahora mismo le voy a probar, un solo punto le voy a probar, que si hay cosas que son imposibles para Dios. Imposible para Dios. Sí, lo voy a probar ahora mismo. Usted ve, imposible es que Dios mienta. Punto número 1. Punto número 2, imposible es que lo que Dios te prometió no te lo entregue. ¿Tú ves? Es imposible que las promesas de Dios no se cumplan en tu vida cuando tú andas digno y rectamente delante de sus ojos. ¿Te ves? Eso es imposible. Imposible es que Cristo no venga. Imposible es que no haya arrebatamiento. Eso es imposible. Porque sí va a haber arrebatamiento. Mire, ¿por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuche bien lo que Jesús habló en Mateo 14, en Juan 14, del 1 al 3. Pero le voy a leer, miren, dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para ustedes. Y si yo me voy y preparo el lugar, yo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí veo que las dos corrientes que Jesús habló. Y me tomaré a mí mismo. Número 1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Usted ve? Usted lo puede buscar eso en Efesios capítulo 5 y verso 21 en adelante. ¿Usted ve? Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. ¿Usted ve? Entonces, la cabeza sin el cuerpo está incompleta. Entonces Jesús está en el cielo y la iglesia está en la tierra. Entonces Jesús dice, vendré otra vez
y me tomaré a mí mismo. ¿Qué él va a tomar? Su propio cuerpo. La iglesia la va a tomar para que donde él está allá en el cielo, entonces la iglesia también esté allá. ¿Usted ve? Entonces, eso es imposible que no suceda. ¿Por qué razón? Porque imposible es que Dios mienta. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Continuamos. Miren, le di un punto de las dos corrientes teológicas. La otra corriente teológica es que Él puede venir a tomar el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque Él lo dijo bastante claro. O yo me voy, pero vendré otra vez. Él se fue, pero envió al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 16 y 17 dice: el Señor es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero cuando dice que vendré y me tomaré a mí mismo, está hablando de su iglesia, la que Él compró a precio de sangre. En este libro, el arrebatamiento, más adelante, en esta serie, usted se va a dar cuenta de que hay varios pasajes que voy a demostrar bíblicamente que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que la iglesia es arrebatada y que juntamente con el arrebatamiento de la iglesia, entonces saldrá en todos los noticieros televisivos, en todas las redes sociales, va a salir el gobierno mundial del anticristo. ¿Sí? Pero el anticristo no puede reinar, no puede gobernar en este planeta mientras la iglesia esté en la tierra. Eso se lo voy a enseñar después, más adelante. Bien, en cuanto a si hay o no hay arrebatamiento, agarre esta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos delante de Él para siempre. Entonces, si no hay arrebatamiento, entonces Pablo habló mentira. Y Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Te ve? Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Que no hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento para los que andan torcidos. Continuamos. Más adelante estaremos tratando con detalles el tema de este capítulo. El tema del arrebatamiento. En el capítulo 6, página 67 de este libro, estaré desarrollando el tema del arrebatamiento. Por tanto, en este capítulo, señales antes del arrebatamiento, quiero basarme solo y estrictamente en las señales, las que se han cumplido, las que actualmente se están cumpliendo, y luego en otros capítulos algunas de las señales que faltan. Mateo 24, 1 al 3. Agarre esta señal. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, quiero resaltar algunos detalles. Dice que Jesús salía del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del mismo. Jesús les responde
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús le profetizó diciendo que el templo que estaba en Jerusalén, el que construyó el rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 6, y que luego fue destruido por Nabuzaradán, general del ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 15, versos 12 al 13. Y que luego lo reconstruyó Zorobabel. Eso lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2. Y luego ese mismo templo fue restaurado por Herodes en 46 años. Eso lo encontramos en Juan 2, verso 20. Jesús les dijo a sus discípulos que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Perdónenme, tengo la garganta un poquito fañosa. Dice acá, esta profecía tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, luego del nombramiento del nuevo emperador romano llamado Vespasiano, que se levantó en contra de los judíos y dejó el encargo a su hijo mayor llamado Tito Vespasiano, el cual destruyó el templo, dándole cumplimiento a la profecía que Jesús había dado. Esos son señales. Mire, de esta misma profecía que Jesús habló en Mateo 24, del 1 al 3, la dio Daniel también en el capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Usted se da cuenta? Ahí, en el año 70 se cumplió una profecía de más de 500 años que la dio Daniel. Y 70 años después de la muerte en el año 70 después de Cristo se cumple lo que Cristo había profetizado, que es lo mismo que Daniel. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 24, el verso 6 y el verso 7 de Mateo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Observe bien, usted pensará, siempre ha habido guerra, pero le aseguro que nunca como la de estos últimos tiempos. Antes una nación se levantaba contra otra, pero era para conquistarla. Las guerras de la antigüedad eran con espada, lanza, arcos y flechas. Pero las de ahora son con metralletas, tanques de guerra, aviones de guerra, misiles, bombas atómicas, bombas bioquímicas, nucleares, etc. Pero ahora es el odio, el resentimiento, el deseo de venganza lo que está llevando a los seres humanos a levantarse uno contra otro. ¿Cuántas muertes en la guerra de Vietnam, en el Golfo Pérsico? Muertes en la Torre Gemela de Estados Unidos, guerra en Irak, guerra en Irán, guerra en Afganistán, guerra en Pakistán, guerra en Israel, guerra en la Franja de Gaza, en Siria, en Egipto, en Ucrania, en África, en Colombia, El Salvador, aviones de pasajeros que son derribados, atentados por todas partes, terrorismo por doquier, el crimen organizado, coches bomba, hombres bomba, bombas atómicas, nucleares, bioquímicas, etc. ¿Se da cuenta? Es muy diferente lo que está sucediendo hoy en día. Ahora vámonos con una señal. Y yo creo que no vamos a poder desarrollar más que esta. Creo que no vamos. Ojalá logremos desarrollarla completa. Dice acá, Mateo 24, versos 37 y 39. Esta señal es bien poderosa, agárrese. Mire, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso fue Jesús que lo dijo. Y él los hombre para mentir, Hijo de hombre para que se arrepienta. Miren las señales antes del arrebatamiento. En este y otros pasajes similares a este, Jesús no nos está hablando del arrebatamiento, sino más bien de su segunda venida. Pero antes de la segunda venida existen profecías de un evento que se efectuará exactamente 7 años antes de la segunda venida. De esto estaré dando detalles más adelante. Jesús profetizó que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta profecía quiere decir que en los días antes de su venida tendrían que suceder las mismas cosas que sucedieron durante los días en que Noé existió sobre la tierra. Observemos lo que sucedía en los días de Noé. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. Dice la Sagrada Escritura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. De este pasaje hay dos cosas que quiero resaltar. Primero estudiaremos la palabra y se corrompió la tierra. La palabra corrompió es derivada de la palabra corromper. Según el diccionario Strong, corromper en hebreo se escribe chakajá. Significa decaer, caos, arruinar, literal o figurativamente, corrupción, dañar, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozar, destruir, devastar, enloquecer, estropear, herir, matar, perder, podrir, quebrantar, arruinar, violar. Entonces, entre estas palabras de los significados de la palabra corromper, quiero entresacar 3 significados. La palabra depravado, la palabra desperdiciar y la palabra enloquecer. ¿Cuántas personas depravadas, moralmente hablando, vemos ahora en estos últimos tiempos? Especialmente en la forma de vestir. En este tiempo de verano, los que viven allá en Europa, ¿cómo visten las mujeres? No visten inmoralmente. Cuidado con la cristiana, Cuidado con la cristiana de Europa. Usted no puede vestirse como se visten la del mundo. Cuidado con andar enseñando las chapas, que así como dicen allá en Italia, en España, viene el calor para enseñar las chapas. ¿Usted ve? Así hablan las mundanas. ¿Usted ve? Las inmorales hablan y actúan de esa manera. Cuidado. Las cristianas no pueden vestirse así. La mujer cristiana en tiempo de calor y en tiempo de frío tiene que vestir con pudor y modestia, con temor y temblor, no siendo piedra de tropiezo. Y una mujer que viste depravadamente es una mujer que sirve de tropiezo para los hombres. ¿Usted ve? ¿Y qué dice la Biblia? Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero hay de aquel por quien vienen las aflicciones. Porque mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre. Acuérdese que la palabra tropezar, ¿usted ve? La palabra tropezar es la palabra escandalón. Entonces, una mujer que viste inmoralmente, depravadamente, exhibiendo su física anatomía para llamar la atención de los hombres, para que los hombres le enamoren, para que los hombres la piropeen, es una mujer que está haciendo piedra de tropiezo. ¿Usted ve? Y dice que mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre. Entonces, ¿cómo está vistiendo la mujer de hoy en día? Señales antes del arrebatamiento. La depravación moral, ¿usted ve? Es una de las señales que Jesús habló de que tenían que suceder estas cosas. Continuamos. En la forma de vestir hay muchos problemas, especialmente la forma de vestir, porque la moda de hoy en día, sus diseñadores, investíguelo si usted quiere, sus diseñadores son en su mayoría lesbianas, homosexuales, prostitutas, satanistas, brujas, y lamentablemente la generación de este tiempo va de acuerdo con la moda de hoy. Los cristianos tienen que saber qué tipo de moda van a usar. Porque no me compare el mundo con el reino. Una mujer del reino teme a Jehová y viste no para exhibir a los hombres, viste para exhibirle al rey, a su Padre Celestial, viste para servirle al Espíritu Santo, no para servir de tropiezo a los varones. Jesús dijo que su venida sería como los días de Noé. Días aquellos en la tierra estaba llena de violencia. La palabra violencia en el original hebreo, según el diccionario Strong, es jamás. Ganancia injusta, agravio, crueldad, desnudar, falso, forjar, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malvado, rapiña, robo, violencia, violento. De esta palabra violencia tomaré algunas de sus derivados como crueldad, maldad, injusticia y robo. Esta palabra en los días de Noé, al igual que ahora, significa que la vida del prójimo no vale nada. ¿Cuánta violencia intrafamiliar? Estamos hablando de violencia intrafamiliar. ¿Cuántas? Especialmente en esta pandemia. Dios mío. Se disparó al 1000% la violencia intrafamiliar. Hombres ministrados por el diablo que no valoran a sus esposas ni a sus hijos. Por cualquier cosa matan a sus esposas y a sus hijos y terminan suicidándose. ¿Cuántos crímenes? El crimen organizado, el sicariato, etcétera. ¿Cuánto derramamiento de sangre? Los que están para poner en práctica el orden y la justicia son los primeros corruptos. Empezando desde los palacios presidenciales hasta los que sirven en el Estado. Los primeros corruptos son ellos. Dice Jesús, Mateo 24:6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto es simplemente señales antes de su segunda venida. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Vamos a detallar la primera palabra, peste. Según el diccionario Strong, se escribe loimos, que es igual a plaga, literalmente la enfermedad, o figurativamente una peste, pestilencia.
Recuerde que este libro yo lo escribí en el año 2015. Usted ve, todavía esta pandemia de coronavirus o COVID-19 no estaba. Y yo escribí este libro en el 2015. ¿Cuántos brotes epidémicos en estos últimos tiempos? Encontré en YouTube Profecías del Fin del Mundo 2014. A los 21 minutos del video habla de una pandemia llamada la peste negra que se produjo en el año 1340 y duró hasta el 1400 después de Cristo. En Europa, esta plaga mató a más de 100 millones de personas. Usted ve, la peor pandemia de los tiempos modernos apareció en el año 1918. A esta peste los médicos la llamaron la gripe española. Esta peste se propagó por todo el mundo y mató más de 100 millones de personas también. Otra plaga llamada la chikungunya está atacando a algunos países latinos. En el año 2014 daba pena ver las pobres criaturas del Señor desesperadas por el dolor en los huesos, en la coyuntura, fiebre, dolores de cabeza, etcétera. En los hospitales los médicos estaban turbados porque no hallaban cómo controlar el brote del chikungunya en República Dominicana y en otros países también. También tenemos el virus de VIH llamado SIDA. Aproximadamente 5,000 personas mueren cada día en todo el mundo por esta enfermedad. Y actualmente, ¿cuántas personas en el mundo están contaminadas con este virus VIH? Para este año 2014, usted ve, fue en el 2014 que yo empecé a escribir este libro, tenemos la famosa ébola. No sé si usted se acuerda de eso. Que en el 2014, yo era en el 2014 que empecé a escribir. Yo empecé a escribir este libro en el 2012. Dice, la ébola está acabando. Son miles de los muertos por esta epidemia y su propagación causando pánico en todas las naciones. Amigo lector, nada de esto debe sorprenderte, porque todo esto es bíblico y profético, establecido y firmado por la mano poderosa de Dios. Estamos viviendo tiempos proféticos. La violencia, los crímenes, la guerra, las enfermedades, según dice Mateo 24, 6, 8, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo esto será principios de dolores. Todo esto que está pasando es principio de dolores. Normalmente se considera como principio de dolores cuando una enfermedad está dándose a conocer en el cuerpo de una persona. O sea que está presentando los síntomas. Todavía la enfermedad no ha arropado, no ha agarrado bien el cuerpo. El cáncer, cuando empiezan las señales, son tonterías, el sufrimiento. Pero después que empieza la quimioterapia, que empiezan a inyectarle quimio, que empiezan a darle la radio, eso es terrible. La gente se seca así, se quesita, se le caen los cabellos. Pero principios de dolores son tonterías comparados con lo que va a suceder. Pero antes de que esas cosas se manifiesten, la iglesia será arrebatada de esta tierra y llevada al tercer cielo. Dice el verso 7 de Mateo 24, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Son increíbles los desastres causados por terremotos en diferentes naciones. En la última década, el planeta ha sufrido terribles desastres, como el tsunami subsiguiente al terremoto Sumatra en el año 2004, que cobró la muerte de más de 270,000 personas. En el año 2005, en Pakistán, hubo otro terremoto que mató más de 80,000 personas.
El 12 de enero del año 2010 en Haití se produjo un terremoto de 7.0 grados en la escala de Richter. Este mató a más de 300.000 personas. El 27 de febrero del año 2010, otro terremoto de 8.8 grados según la escala de Richter devastó a Chile. En la historia se están registrando más de 21 terremotos, los más catastróficos de todo el mundo. Los científicos están aterrorizados porque han descubierto que se aproxima un terremoto mundial. Y lo grande del caso es que la Biblia lo dice. Apocalipsis 6, verso 12 al 17. Dice que habrá un terremoto. Todo el planeta temblará como nunca ha temblado desde la existencia del primer hombre hasta ese día. ¿Sí? Hay ciclones, huracanes, tornados, inundaciones, devastaciones, volcanes, maremotos, etc. Lugares donde no llovía, ahora caen torrenciales de agua. Donde llovía, ahora hay sequías terribles. Sobrecalentamiento global, esta es otra señal. Miles de kilómetros de montañas de hielo en los polos glaciales se están descongelando y esto trae un descontrol en la temperatura del planeta. Donde hacía frío, de repente un calor insoportable. Los que ven en Europa y Estados Unidos saben lo que estoy hablando. Que a veces la temperatura de noche bajaba hasta 3 grados y de repente por la mañana cuando amanecía estaba a 18 y a 20 y a 24. ¿Usted ve? El sol se está calentando como nunca antes. La Biblia dice que el sol brillará 7 veces más de lo normal. Isaías capítulo 30, verso 26. La capa de ozono, el hueco más pequeño es de miles de kilómetros cuadrados. Los rayos solares están penetrando directamente sobre la Tierra. Esto causa que los polos glaciales se descongelen y se descontrole la temperatura del planeta. Aparte de todo esto, Jesús habló otra señal que precisamente la estamos viviendo en nuestro diario vivir, la señal de Lot en Sodoma y Gomorra. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí? Entonces, cuando Dios determinó mandar su juicio para castigar los pecadores de Sodoma, eso lo encontramos en Lucas 17, versos 28 al 30, y de Gomorra, envió 2 ángeles para sacar de allí al viejo Lot, sobrino de Abraham. Este dice, la Biblia, era un hombre justo y no se había contaminado con el pecado de Sodoma y Gomorra. Revisemos un poco a ver qué más sucedía en los días de Lot. Hay que leer Génesis 19, 1 al 14. En este pasaje la Biblia nos dice bastante claro que Sodoma y Gomorra estaban llenas de hombres homosexuales. Por este pecado Dios sacó a Lot para luego destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. Si Dios no saca a la iglesia de esta tierra como sacó a Lot de Sodoma para mandarle juicios, entonces tendrá que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué lo digo? ¿Qué diferencia hay entre esta generación y la de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no ve usted hombres besándose con otros públicamente? En la carroza del metro, en los trenes, en las plazas comerciales, y nadie le dice nada. E inclusive los presidentes los están defendiendo. ¿Sí? Y la Biblia dice que como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre.
Jesús dijo que como los días de Lot, es decir, que antes de mandarle juicio a las naciones, tiene que sacar la iglesia, como lo hizo con el justo Lot. ¿Está listo para volar con Cristo? A su nombre sea la gloria. ¿Se ve? Acabamos con un tema. El próximo tema es destrucción y restauración de Israel. Estos son temas históricos. Yo sé que a mucha gente no le agrada este asunto y mucha gente conoce este libro porque se vendieron 2000 ejemplares de este libro y mucha gente que me conoce tiene el libro y conoce la historia. Pero mañana vamos a continuar, si es la voluntad de Dios, y vamos a continuar en el capítulo 2, que es destrucción y restauración de Israel. Porque es necesario conocer estas cosas, porque conociendo estas cosas, usted va a estar seguro. Usted no se va a dejar mover de cualquier viento de doctrina que hombres con astucia emplean el engaño del error para confundir a los santos del Altísimo. Entonces, mañana vamos a continuar con el tema destrucción y restauración de Israel. Amén. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos porque ya van 55 minutos y en 5 minutos nos vamos a desglosar este capítulo que tiene 4 hojas. Entonces vamos a dejarlo para mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te doy gracias por esas personas que están conectadas y por las personas que van a ver este video en el transcurrir de los meses y de los años. Señor, te pido que bendiga su entrada, su salida. Bendice, Señor amado, su arteza de amasar, que en la cocina, el que no tenga empleo, súplele un empleo, Señor amado. El que tenga problemas matrimoniales, Señor amado, organiza, establece el orden del reino en su matrimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a dejar este tema hasta ahí y mañana seguimos con el tema destrucción y restauración de Israel. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.